El Instituto Mexicano de la Radio y Violeta Radio presentan. El papá la violentó. Mi mundo se cayó. Necesitaba que una mujer y que alguien me comprendiera y me apoyara. Mereces sanar y mereces estar bien, y es posible. Hay vida después de la violencia sexual. Cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Con mucha dignidad. Puedo alzar la voz y exigir la justicia. Somos guerreras. Rompiendo el silencio. Un programa de la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas, AC, ADIVAC. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de ADIVAC Radio. El día de hoy estamos en Te Escucho Sin Miedo y tenemos como invitada a la diseñadora de ADIVAC, Lucía Gutiérrez. Es un placer tenerte por acá. Lucía, ¿cómo estás? Hola Mariel, muy bien, muchas gracias, muy buen día. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y como siempre nos acompaña Laura Martínez, directora de ADIVAC, que ella también va a estar co-conduciendo, de pronto te hará alguna pregunta, complementará algo ahí que quiera comentarnos también, entonces pues acá está a los micrófonos. Hola Lau. Hola, siéntete, estás en ADIVAC. Entonces bueno, comenzamos con Luca. Bueno, se llama Lucía, pero es mejor conocida como Luca. Así es. Luca, cuéntanos, ¿cómo llegaste? Bueno, primero que nada, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? Bueno, yo soy Lucía Gutiérrez de la Vega, soy egresada de la UNAM con una especialidad en diseño editorial. Tiene prácticamente 25, 26 años que trabajo en ADIVAC. En febrero cumpliré 26 años. Y pues yo contacté a ADIVAC porque me interesaba mucho que el trabajo de diseño no se quedara en un área comercial, que hiciera una función social de valor y que aportara algo pues a mi país, a mi comunidad, y que nos diéramos cuenta que el diseño, bueno, yo y mis compañeros de generación, nos diéramos cuenta que el diseño trasciende mucho más allá de ser una profesión comercial. Por eso llegué a ADIVAC. Oye, pero las encuentras en una revista, ADIVAC. Sí, yo estaba haciendo mi servicio social, estaba en 7º semestre de la carrera y por ese objetivo de hacer un trabajo social empecé a laborar en una revista que hablaba sobre ONGs de la Ciudad de México. Y dentro de esa revista encontré un anuncio de ADIVAC. Entonces yo me di cuenta cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los servicios y el apoyo que daba. Y justo el día que me dieron mis documentos de la universidad, llamé a Laura, por eso me acuerdo bien de la fecha, y pedí una cita con ella para saber si yo podía colaborar con algún proyecto. Uh-huh. Y así llegué a ADIVAC. Oye, o sea, como que pareciera casi de película, ¿no? Porque entonces tú los viste y dijiste, yo quiero trabajar con ellas, ¿no? Y contactas a Laura. ¿Tú qué nos podrías complementar de esta historia? ¿Cómo fue? Híjole, es que yo con Lucía siempre le digo, es que tú llegaste a Luis G. Vieira. Y me dice, no, yo llegué a Pitágoras. Le digo, no, tú llegaste a Luis G. Vieira. Es que la siento tan, o sea, es parte así total de ADIVAC, ¿no? Como si fuera yo, ¿no? Porque sí necesitábamos diseño. Yo hacía las cosas ahí como me salían y dije, pues, no sé si esté bonito, pero pues así lo voy a sacar, como muy doméstico, ¿no? Y después yo veía otras organizaciones que tenían un diseño bonito y así. Y entonces dije, es que para que la gente vea que nuestro trabajo es muy serio, tiene que verse todo el diseño profesional. Y entonces pues llegó Lucía y dije, oh, y así como la salvación. Uh-huh. Y pues, pues bueno, estaba bien chiquita, no se había casado. Ahora ya hasta tiene un enano de 15 años sí. Que también conocí, pero sí ha sido muy cercano, ¿no? Hemos sido muy cercanas. No le pagamos lo que le tenemos que pagar. Siempre ella nos apoya con su trabajo. De repente le apoyamos con poquito, pero siempre ha estado hiper comprometida con nuestros objetivos de ADIVAC, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho. Oye, Luca, cuéntanos el objetivo de lo que tú haces ahí en ADIVAC. Mi objetivo, bueno, siempre ha sido que cualquier material que yo diseñe, sobre el que trabaje, pueda ayudar a una persona a tener una mejor vida. Porque puede ser un material dedicado a un especialista, a una psicóloga, a un terapeuta,
Puede ser un documento que pueda dar información legal o información médica, incluso un material de terapia o un folleto de prevención. Pero si ese trabajo que yo hice llega a una persona y esa persona logra hacer clic con la información y poder tener una mejor vida, cambiar su visión, sanar algo, ser más feliz o estar en una mejor situación al conocer esa información, ese es mi trabajo. Eso es lo que yo busco con participar en Adivac. Ujú. Claro, porque a veces pensamos que el contenido es lo único que importa, ¿no? Pero el trabajo de diseño le da claridad, le da también, pues, cierto look que hace que la gente se enganche. Digo, yo no estoy hablando con las palabras específicas con las que seguro tú nos puedes hablar, pero no sé cómo podrías aclararnos ese trabajo. ¿Qué es lo que logra el diseño? Aunque el contenido esté muy bien, si hay un mal diseño, ¿qué pasa? Cuando un diseño es muy bueno, la verdad es que no recuerdo de quién es esa frase, pero cuando un diseño es muy bueno, no lo notas. Entiendes el mensaje que te quiere comunicar, un folleto, un cartel, una fotografía, una revista, un manual, pero no te das cuenta porque es fácil de leer, es fácil consultarlo, es claro para ti, te da la información de una manera tan amable que no notas que el diseño está ahí. Ese es para mí el principal objetivo cada que hago un proyecto para Adivac. Que mi trabajo no se vea, pero que la información y el mensaje sea claro y directo. Ujú. Oye, y es muy bonito lo que dices porque yo creo que haces una invitación a otras profesiones a que también se involucren, ¿no? En el trabajo que hacen las ONGs, en el trabajo que se hace contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? De derechos humanos. Porque pareciera que en el diseño dices, bueno, pues ¿cómo contribuyo a esas causas? Pues hay formas de contribuir, ¿no? Y a mí me encanta esta historia de que tú las ves en una revista y buscas a Laura porque lo tenías muy claro, ¿no? O sea, tenías muy claro que necesitabas un compromiso social, o así te escucho yo. Sí, así fue porque sé que mi carrera principalmente tiene un objetivo comercial para cualquier empresa. Yo trabajo en áreas tan diversas como para una empresa que hace taquetes a nivel industrial, otra que hace tornillos para plataformas petroleras, otra que vende mermeladas. Entonces, todos quieren vender algo y todos tienen que emitir un mensaje claro. Ese es mi trabajo. Pero a mí, la verdad, de todos los trabajos que he hecho en estos años, el trabajo que siempre me llena, que siempre me llena de orgullo y de satisfacción es el trabajo que yo hago para... Ha sido en muchas ocasiones mi tabla de salvación para decir es que esto vale la pena. Esto es lo que nutre a nuestra sociedad, a mi hijo, a mí, a mis hermanas. Este trabajo que yo hago sí importa, tiene que hacerse. Ujú. Oye, antes de que nos vayamos de ese tema, ¿tú qué les dirías a las y los estudiantes de diseño de este momento que están empezando o ya por terminar la carrera de diseño? ¿Qué les diría? Que esta profesión es muy noble, es muy divertida, tiene su parte estresante, que le llaman a las artes trágicas en vez de artes gráficas, pero es muy divertida, es muy generosa, es muy bondadosa y que tiene 1000 maneras de aportar. 1000 maneras, no solo como yo que hago más editorial, más impresos, en la parte digital, en la parte audiovisual, que hay 1000 maneras de enriquecer a este país con nuestro trabajo. Creo que es un mensaje muy bonito. Gracias, Luca. Oye, ¿y qué te ha parecido este trabajo específico? Ya nos dices que tú trabajas para mermeladas, para otro tipo de industrias, pero este trabajo con ONGs y en particular con Adivac, ¿qué te ha parecido? Ha sido un trabajo muy satisfactorio, muy nutritivo para mí como mujer, aprender a involucrarme en este tema, en estos diversos temas que maneja Adivac. Muy nutritivo, pero también ha sido en cierto punto muy doloroso, porque pues yo he leído testimonios de mujeres, de niñas, de niños, he escuchado sus historias, he visto cómo esas historias que ocurren en Adivac, algunas trascienden a los medios y cómo se ve afuera. Entonces ha sido a veces doloroso porque la injusticia, pues todo lo que vive una persona o un niño o una mujer, para mí en muchas ocasiones ha sido difícil. Pero pues el saber que estoy contribuyendo de alguna forma, pues me da un poco de calma o de paz o de bienestar. Rompiendo el silencio.
Regresamos a Rompiendo el Silencio. Hoy estamos en Te Escucho Sin Miedo, prevención desde la experiencia. Laura. Me gustaría preguntarte algo, Luca. ¿Tú crees que es importante tener una información o una formación en género y en derechos humanos para hacer diseño del tema de la violencia sexual? Es indispensable, porque si no nos formamos, no nos nutrimos, no nos llenamos de ese conocimiento, repetimos los patrones, cambiamos el mensaje, mantenemos pues una lógica que no nos aporta, que no nos sana y que al contrario sigue alimentando un sistema que como sociedad pues nos daña a todos. Y cuando llegaste a DIVAC y viste el tema, ¿tú dijiste, tengo que aprender este tema? O platícanos cómo fue, cómo este encuentro con el tema de violencia sexual y sobre todo cómo fue tu encuentro también en las diferentes áreas, ¿no? Porque es el encuentro de violencia sexual con personas adultas, cómo transmitirles, ¿no? Los folletos, pero también tu encuentro con la violencia sexual que viven las niñas, niños y adolescentes. Y si fue difícil para ti hacer un diseño, ese diseño de una niña columpiándose, no sé, que nos puedas compartir cómo fue tu experiencia para hacer estos diseños, ¿no? Ha sido un proceso de aprender a sintetizar los mensajes, que sean claros y que no revictimicen ni a la persona que lo está viendo, ni a la que aparece en el folleto, que el mensaje además sea claro y contundente. No poner a mujeres sangrando. Y así. Exacto, o sea, no hacer pues esa parte cruda. Esa es la parte que se vive en una experiencia así, pero el aprender a plasmarla gráficamente sin repetirla, así ha sido un proceso de aprendizaje largo. Sí. Oye, ¿y recuerdas algún proyecto en particular en estos casi 26 años que haya significado un reto? Pues a mí Laura me ha acompañado en todos los proyectos y eso la verdad es que me ha llevado de la mano, porque ella tiene una visión clarísima, conoce el tema de pies a cabeza, lo maneja, está inmersa y sensible. Entonces, cuando ella me lo comunica a mí, para mí es mucho más fácil porque ella me guía, me da una pauta y entonces esa pauta a mí me sirve para transformarla en una imagen o en un texto o en un documento, pero ya es ahí donde yo hago mi proceso de aprendizaje. Cuando escucho a ella manejar los conceptos de la violencia sexual o de género, pero ya, pues de cierta forma digeridos, para que yo los pueda entender y asimilar y transformarlos en una imagen. Entonces no ha habido un proyecto que sea difícil en ese sentido porque he tenido guía todo el tiempo y eso me ha ayudado mucho, mucho. Uh-huh. ¿Y algún proyecto que te haya gustado mucho, tu favorito? Cuéntanos cuál ha sido tu proyecto favorito. Mi favorito es una serie de dibujos para terapia con los niños, para que ellos puedan expresar sus emociones. Entonces, ese proyecto fue desde darle una cara a esos personajes. Entonces, eso creo que ha sido lo que más me ha gustado, porque yo sé que el niño que pueda utilizar ese recurso va a transformarse. O sea, va a transformar su vida. Ese ha sido el que más me ha gustado. Fue un trabajo creativo de diseñar personajes con una historia. ¿Cómo fue ese proyecto en particular? ¿Cómo le llaman a eso, Luca, cuando hacen figuritas o personajes? Porque ella me decía, yo no soy ilustradora. Uh-huh. Yo no soy ilustradora, no sé si lo voy a poder hacer. Uh-huh. Pero eso que yo decía en un inicio es que es muy creativa. En particular, Luca es hipercreativa. Le quedaron excelentes esos dibujos para trabajar con los niños y las niñas, las imágenes, algunos estaban desnudos, otros con ropa, etcétera. Y le quedó excelente. Y ella decía, es que no voy a poder. Y yo, sí vas a poder. Sí. Y le quedaron muy, muy bien, ¿no? Sí, yo no soy ilustradora. Es muy creativa, Lucía. Uh-huh. O sea, de pronto ha habido como algunos miedos de no hacer lo que se pide o no sé, con esto de no ser ilustradora. Pues sí, la verdad es que a lo mejor mi falta de seguridad o de confianza, pero
Sí, ese tema en particular sí me daba miedo porque yo quería que fuera una herramienta efectiva. Entonces, si yo no lo conseguía desarrollar de manera adecuada desde un inicio, pues no iba a lograr su objetivo en el momento de la terapia. Entonces, eso sí me daba miedo. Porque yo sé que un libro, un manual, pues es una cuestión mucho más técnica que puedes dominar y que está más enfocada a la legibilidad, a los espacios de lectura. Es mucho, muy técnico, ¿no? Más frío, digamos. Pero estos personajes que el niño iba a tener frente a su carita e iba a verse reflejado ahí, eso era lo que me daba miedo, que yo no pudiera, lograrlos bien. Podríamos pensar que es una preocupación ética, ¿no? De pensar que justamente iba a estar en el cara a cara. Sí, ese era mi dilema, que yo los viera bonitos, por decirlo así, pero que no fueran efectivos, ¿no? No serían funcionales, no cumplirían con su objetivo. ¿Y qué tan efectivos han sido, Lau? Muy bueno. Se hizo un cómic del video de Chicoca que sirvió muchísimo para prevención de violencia sexual. Y yo decía, pues dice que no es ilustradora y funcionaron muy bien, ¿no? Y en la terapia lo seguimos usando ese material. Y los niños, pues lo trabajan muy bien con las psicólogas, ¿no? Y los folletos también de cambiar, porque también nosotras cometíamos error de decir abuso, ahora ya decimos violencia, ella ha aprendido también el lenguaje. Uh-huh. Y yo creo que uno de los proyectos que yo siento, yo no sé, Lucía, yo creo que ha de estar acostumbrada a trabajar bajo presión, pero ese de armonización legislativa, o sea, qué proyecto tan pesado. Para mí fue pesadísimo, porque hacíamos ajustes, la redacción, y se lo regresábamos, y de colorcitos para diferenciar los estados, y bueno, como que sí ese proyecto fue muy, muy, muy pesado. O sea, yo siento que ella es como una angelita de Adivac, ¿no? Porque sí nos ha ayudado, no se imaginan cuánto nos ha ayudado Lucía. Sí, ese documento en especial eran 3 tomos de 300 páginas, ¿no? Eran así gigantes y un montón de conceptos técnicos. Estaban bastante grandes y además lo teníamos que tener resuelto en poco tiempo, ¿no? Sí fue un proyecto difícil en la cuestión de ejecución, pero no de creación, no sé si me explico, ¿no? O sea, no tenía ese dilema como con las ilustraciones del material de terapia, porque yo sabía que pues es un material de lectura y consulta, entonces para mí era mucho más fácil resolverlo. Rompiendo el silencio. Hace ratito Laura un poco lo introducía, pero ¿cómo se puede trabajar con un tema como la violencia sexual sin caer en amarillismo, en morbo, en erotización de violencia, ¿no? Que es algo como muy común en la construcción de imágenes. Pues creo que en el proceso de aprendizaje y de sensibilización es muy importante que antes de que empieces a trabajar un proyecto como diseñador, lo leas. Porque creo que es un vicio que tenemos como de profesión de empezar a ejecutar. Pero entonces cuando tú empiezas a leer esa información, además en este caso de que yo platicaba antes de ejecutar, platicaba con Laura, me daba todas las recomendaciones, entonces yo ya ponía mucho más atención en no ser cruda, no hacer un trabajo violento. Lo que queremos hacer es prevenir la violencia. Entonces no podemos mostrarla porque estamos violentando doble vez. Entonces es importante informarse sobre la naturaleza del documento y quién lo va a usar, qué función tiene que cumplir. Yo puedo impactar, a lo mejor con un cartel. Si pongo una mujer violentada con el ojo morado, pues claro que me va a asustar, claro que me va a llevar la atención. Pero ¿qué mensaje estoy emitiendo? A mí me parece que el hecho de tener esa sensibilización nos evita llegar a esos mensajes y también ser claros, ¿no? Sí es un proceso difícil, hay que hacer como un proceso mental y ese muchas veces es el que, pues a platicar con la psicóloga, platicar con, por ejemplo, con Lau, que tiene la visión de todas las áreas de Adivac, que no solamente es el aspecto técnico como psicológico, también conoce el aspecto social o el impacto emocional de las personas. Entonces, cuando yo recibo toda esa información, pues la proceso y mi proceso creativo empieza desde conocer eso y entonces sí irlo transformando, pero no sé si he sido muy rebuscada con mi respuesta.
No sé cómo podría explicártelo porque todo pasa en mi cabeza. No, creo que te estás dando a entender, ¿no? Creo que hay puntos que nos cuentas que nos dejan claro cómo ha sido el proceso, porque creo que como ha sido una historia larga, pues el proceso de aprendizaje pareciera que tú ya estás sensibilizada desde un principio, pero han sido 26 años, ¿no? Sí. En donde has aprendido pues del trabajo de Adivac, ¿no? Y de cómo Laura conceptualiza muchos temas. O sea, que pareciera que ustedes ya se comunican muy fácilmente, pero hubo todo un proceso, ¿no? Para que llegaras a ese punto. Pero creo que otra cosa que me gustaría que se reconociera en este programa es que pues también se necesita una sensibilidad, ¿no? Porque no todo es aprender teóricamente los conceptos, sino también querer ponerte en esa posición de quién lo recibe, ¿no? A mí me gusta mucho o me enterneció muchísimo que tu preocupación fuera cómo iban a recibir los niños las ilustraciones, ¿no? No otra cosa artística, ¿no? Sino cómo la iban a recibir. Y creo que esa es una característica que, pues, que no todo el mundo puede desarrollar, ¿no? No sé tú, en ese sentido, ¿qué aconsejarías a las diseñadores que quieren trabajar en estos temas? ¿Cómo desarrollar esa sensibilidad, más allá de todo lo que fuiste aprendiendo teóricamente también? Pues yo creo que la manera más fácil y rápida de sensibilizarse es estar ahí, es escuchar a las personas, ponerles un rostro, ponerles un nombre, un color de ojos, un color de cabello, porque todas son personas como tú y como yo. Entonces, si a mí me resulta más fácil o me ha resultado más fácil ese proceso, porque yo he visto a esas personas, a esos niños. Cuando yo no interactúo con ellos, yo solo veo que van a sus terapias, estoy en la sala de espera y veo que llegan y me da tanta ternura y los veo tan valientes porque están trabajando en su proceso, que digo, yo no puedo hacer mal mi trabajo, porque ellos están haciendo lo más importante, que es estar aquí. Esa creo que es la manera más fácil de sensibilizarse, ponerle un rostro y una voz y un nombre a esos casos o a esas situaciones. Yo creo que con esto también pone sobre la mesa un consejo que tendría que funcionar para mucha gente que trabaja en instituciones, ¿no? Que trabaja haciendo campañas, porque que nos vean como números hace que nos cosifiquen, que las campañas no sean efectivas, sensibles, empáticas, ¿no? Esto que tú estás diciendo es lo que hace la diferencia de cómo nos acercamos también a los temas. ¿Qué piensas tú, Lau? Sí, porque cuando de repente le comento a Luca, vamos a sacar, por ejemplo, sacamos una colección para Indesol y entonces ya teníamos información y la tratamos de resumir. Y no sé de dónde saca la creatividad, que me manda la propuesta ya y antes tiro por viaje se lo regresaba. Le decía, no, como que por aquí, no, que como por acá. Y ahora ya casi no le regresamos cuando le pedimos algo. Ahorita estamos haciendo infografías, por ejemplo, que también nosotras aprendimos a mandarle nada más en formato de Word, ¿no? Nada más. Y ella ya le da la forma, ¿no? Entonces yo veo que ahora es así como un crecimiento y ella misma ya después a mí me dice, es que podemos, por ejemplo, podemos sacar, Adivac tiene muchos cuadros. Hay un cuadro bien bonito que usamos mucho, Las Mujeres Azules, es un cuadro de 3 mujeres, son las 3 gracias, pero como modificada de Da Vinci, las 3 gracias de Da Vinci. Y son 3 bailarinas de ballet. Pero el que hicieron, que hizo un cubano, son 3 mujeres que están así como en movimiento, muy bonito, color azul. Y entonces ella usó esa imagen, también se fija en lo que hay en Adivac y dice, de aquí podemos sacar algo para hacer el diseño. Entonces sí es estar de una manera más creativa, pero ella misma lo ha dicho. Ella no está exenta de vivir violencia. Como todas nosotras y como todas las personas que llegan a Adivac, ¿no? Tal vez no hemos vivido como esa violencia tan desestructurante, pero sí lo que a ella le interesa es precisamente eso, ¿no? Transmitir que se pueden hacer las cosas de forma diferente, que se puede abordar la problemática y poderle también transmitir a las personas confianza, saber que van a llegar a un lugar que es un lugar profesional, porque ya desde el diseño, si el diseño está bien hecho y está bien elaborado y te está mandando una imagen y te está mandando una respuesta a lo que tú estás necesitando en ese momento, pues eso ya para nosotras es así como
Ahorita andamos con la página, ¿no? Porque la página no la hemos modificado desde que cumplimos 25 años. Entonces también estamos modificando eso. Ella aprendió lo de las mariposas también, ¿no? Lo que significan las mariposas desde... Pues ella hasta te puede platicar la historia del 25 de noviembre de las hermanas Mirabal. O sea, ella se volvió feminista. Cuando no era feminista, ya se convirtió en feminista, ¿no? También por toda la información, la CEDAW, todo esto de la armonización legislativa, vas viendo y te vas dando cuenta de cómo se está abordando la problemática de la violencia de género. Entonces, yo quería que ella estuviera acá porque es una figura muy importante para nosotras en Adivac. Y todas las psicólogas la conocen, o sea, es parte de Adivac también ya, igual que la contadora, que también es otro rollo, ¿no? Porque pues una asociación civil no nada más nos dedicamos a dar atención. Claro. ¿No? Hay muchas cosas atrás, incluso hasta los albañiles que ahorita están arreglando Adivac, ¿no? Porque por allí hubo una fuga en el desagüe. Entonces, o sea, son muchas cosas que hay atrás para brindar y para dar una imagen a las personas y para que las personas tengan confianza en Adivac. Y el diseño es básico. Ella también nos ayudó a encontrar el color, nuestro color como guinda, que también no teníamos como un color base. Entonces tienes que tener, no me acuerdo cómo se dice en diseño, una carpeta donde tienes el logo y tienes como... El manual de identidad. El manual de identidad. Ella hizo el manual de identidad porque no teníamos manual de identidad y nos lo pidieron también. Entonces, son como muchas cosas que hay atrás de una organización, ¿no? Que mandamos el mensaje de dar atención médica, legal y psicológica. La capacitación, ella también hizo muchas cosas de folletos para promover nuestro diplomado. Es mucho, mucho trabajo que tal vez económicamente sí cuesta mucho, pero realmente Adivac ha sido como muy acompañada por todas las personas que han llegado, ¿no? Y una de ellas, pues, es Lucía. Ella, hasta ya luego por mensaje siempre le digo, es que eres una angelita, ¿no? Porque nos saca los proyectos que a veces no surgen. Y bueno, contarle a la audiencia que también Lucía es la diseñadora de los cartelitos que acompañan este programa de radio, ¿no? Sí. Que algunos de ellos traen unas mariposas justamente, pero Laura nos contaba, ¿no? Que contigo se acomoda muy bien y que no hay ningún otro diseñador que le pueda entender, ¿no? Lo que realmente ella quiere plasmar en todos los proyectos. Y bueno, este es un proyecto más, ¿no? En donde hubo tu ingenio y tu manita por ahí. No sé si nos puedas contar cómo fue el diseño de estos carteles para Adivac Radio. Pues fue una idea emocionante porque pues yo sé que esta es una herramienta para acercarnos a más personas en mucho menor tiempo. Por lo menos de sembrar esa semilla de tener esa información a la mano y que una vez que lo escuchas, pues ya puede trabajar algo dentro de ti para quien lo necesite en el ámbito que sea, como a nivel personal, como a nivel profesional o a un nivel de comunidad. Entonces para mí fue muy emocionante, fue un paso grande para mí que Adivac empezara a trabajar en este proyecto, porque siento que enriquece mucho su trabajo y pues muestra la cantidad tan importante de cosas que hacen. Entonces fue muy emocionante, fue también algo que yo siento que pues catapulta, proyecta mucho más a la organización como tal y pues darle una imagen fresca, que sea joven, que sea dinámica, que sea profesional, porque tiene que contener todo eso. Tú eres muy joven, entonces tú tienes un lenguaje diferente al de nosotras que tenemos otras edades o que tenemos otras situaciones de vida. Entonces ese mensaje tiene que llegar a todas y a todos. Entonces es un reto al mismo tiempo porque pues yo soy de generaciones más atrás. Entonces para mí también es un reto tener diseños actuales y frescos para un medio como este que es pues relativamente nuevo para mí, ¿no? Oye, y finalmente antes de pasar al asunto de la música, que también ahí nos vamos a quedar un ratito, ¿qué ha cambiado para ti personalmente después de estos 26 años de trabajo en colaboración con Adivac? Ay, esa es una pregunta. Ha cambiado todo. Para mí ha cambiado todo. Ha sido aprender de mí misma y de mi propia historia, de la historia de las mujeres de mi vida, de mi madre, de mis hermanas,
y ha sido a veces un balde de agua fría en donde pues he chocado con mi realidad y ha sido para mí duro darme cuenta de que yo he vivido situaciones así de violencia que normalizaba, ¿no? Entonces ha sido también para mí una tabla de salvación, te lo decía hace rato, porque me ha permitido aprender y me ha permitido manejar mi vida de manera distinta. Entonces para mí también ha sido así una bendición llegar a DIVAC, porque me ha dado mucho más de lo que yo he dado a DIVAC. Ay, qué bonito que Laura puede escuchar esto que nos cuentas. ¿Qué te parece, Laura? Es un momento como muy lindo, muy emotivo. No, es que yo agradezco así infinitamente a Lucía, y lo que ella dice creo que es como un crecimiento, ¿no? Un crecimiento tanto de ella como también de nosotras, de poder compartir con ella este trabajo. Creo que eso es así como te da más ánimo, ¿no? Porque a veces, ya ves que siempre digo, ya estoy muy cansada, ¿no? Pero sí da ánimo para continuar, ¿no? Para seguir y para darnos cuenta que nuestro trabajo tiene resultados y que por eso seguimos, por eso estamos acá, ¿no? Por eso seguimos. Y ahora pues ya te sumas tú también, ¿no? Tú estás sumada a esto también, Mariel, Gabo también. Y creo que todas las personas que no trabajan en ADIVAC, pero que han venido a colaborar acá, la abogada Florinda Riquer, que triste y desafortunadamente ya no está con nosotras, pero creo que todas ellas, incluida Lucía, han hecho de ADIVAC lo que ahora es, ¿no? No es por una persona, no es por dos, es por todas las personas que han estado y que ahora están, que es que nos seguimos estando, estamos permaneciendo a pesar de tantos cambios que ha habido en la sociedad después de la pandemia y con los cambios de administraciones, de políticos. O sea, a pesar de todo eso, personas como Lucía y como todas las demás que han estado acá, pues son las que han hecho fuerte el trabajo de ADIVAC. Claro, muchas gracias. Bueno, cuando tenemos invitados en este programa de Te Escucho Sin Miedo, les pedimos que nos traigan una canción, un poema, algo que les guste también para transmitirlo en el radio, en el podcast. Y Lucía es una gran amante de la música, por ahí nos contó, y nos encontró 2 canciones. Pero quiero que nos cuentes cómo fue este proceso de llegar a esas canciones y por qué las elegiste. Fue un proceso difícil para mí porque como me gusta mucho la música, tenía demasiadas opciones. Cuando yo trabajo me gusta escuchar diferentes géneros, ritmos, armonías, diferentes estados de ánimo también. Entonces, para mí hablar de mujeres es un tema bien importante. Una de las canciones que yo elegí la recuerdo desde mi infancia porque habla de una mujer muy fuerte que sobrevino a todas las adversidades por su condición, primero de mujer, su condición económica, el momento social en que nació y creció, en una sociedad dura, difícil y muy violenta como fue la Revolución Mexicana. Es una coronela de la Revolución. Y para mí yo así la admiro muchísimo porque es fuerte, es aguerrida y como cuenta el corrido, luchó hasta el día que murió. Yo me la imagino que también sufrió mucho, pero peleó siempre con todas sus fuerzas. Entonces, creo que esa es una cualidad de las mujeres que tenemos todas las mujeres, que somos capaces de defender nuestro motivo de lucha y defender hasta el final. Pelear por nuestra causa hasta el final. ¿Cómo se llama la canción? Caritina. 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 Vamos a escuchar Caritina y volvemos. Rompiendo el silencio. Regresamos acá con Lucía Gutiérrez y con Laura Martínez a la cabina. Lucía, cuéntanos, porque me decías, bueno, la Caritina sí me gusta, pero de pronto tiene un mensaje con el que no me gustaría dejar a la audiencia. Pues sí, porque al final su lucha, pues ella no obtuvo la justicia que buscaba, ¿no? Pero eso es lo que no me gusta de su historia, que al final pues queda sola y siento yo como que con mucha tristeza, ¿no? Así me suena su historia. Pero el mensaje que a mí me gusta de esta canción es que todas podemos ser revolucionarias. Todas tenemos ese espíritu y no importa
si es en la bola, no importa si es en mi propio cuartel, pero siempre puedo defender mi causa, siempre voy a defenderla. Y voy a, como dice ahí, a tener unas muy valientes enaguas. Me gusta mucho su fuerza, su carácter, me inspira, me inspira a la fuerza que yo percibo de ella como mujer. Sin embargo, hay este fin trágico, ¿no? Con el que no nos querías dejar. Y entonces surge otra canción, ¿no? Otra recomendación que tenías para la audiencia. Sí, la otra canción se llama Quiéreme Mucho, de Eli Guerra, que me parece que es una mujer excepcional por su talento, por su sensibilidad, por su voz. Y el mensaje de esta canción, siento que es una canción que yo no le cantaría a alguien más. Yo interpreto esa canción, siempre me la canto a mí, porque su mensaje me parece que es como una reconciliación, un encuentro íntimo con uno mismo, donde la vida ha sido transformada y entonces puedes verla con una claridad y con una sabiduría y una experiencia mucho mayor que te llena de amor y te permite crecer. Entonces, por eso me gusta mucho esa canción, porque siento que es muy sanadora. Más o menos nos puedes contar qué dice o alguna frasecilla que te haya gustado. Pues como inicia, que dice, quiero bailar, quiero sentirme hermosa. Eso siento que es como que ya pasó la tormenta, ¿no? Ahora ya me puedo sentir hermosa, ya quiero sentirme hermosa, quiero sentir mi propia voz. Bueno, no dice exactamente esa frase, pero yo la interpreto así, que puedo sentir mi propia voz y que puedo volar. No hay límite para mí ahora. Claro. Como después de pasar todo un proceso, ¿no? Como el que se vive Exacto. ahí en Adivac. Y que finalmente, tras 26 años, tú tienes otro tipo de proceso, no como una persona que se atiende directamente, pero sí con todo este atravesamiento del tema, de lo que has pasado con Lau, de todos los proyectos, que deben ser muchísimos en 26 años. Sí, ya son varios. Y el ser mujer, ¿no? En una sociedad patriarcal también. Sí. Crecer. Bien. Pues esto fue un programa de Adivac. El día de hoy estuvimos en Te Escucho Sin Miedo. Nos acompañó Lucía Gutiérrez Luca para Adivac. Para las amigos. Para las y los amigos. Y también Laura Martínez. El día de hoy hablamos de diseño y nos encontramos en nuestra próxima emisión de Adivac Radio. Nos vemos pronto. Bye. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.